El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Amados hermanos, vamos a abrir la Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a leer los versos 3 hasta el 16. Capítulo 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 3 en adelante. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honra a las viudas que realmente son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a ser piadosos con los de su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Dios. Ahora bien, la que es realmente viuda y que ha quedado sola, ha puesto su esperanza en Dios y persevera en súplicas y oraciones de noche y de día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. La viuda sea incluida en la lista después de haber cumplido por lo menos 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si se ha dedicado a toda buena obra. Pero no admitas a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las apartan de Cristo, quieren casarse, estando bajo juicio por haber abandonado su primer compromiso. Y a la vez aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. No solo aprenden a ser ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no conviene. Por eso quiero que las más jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de reproche, porque ya algunas se han extraviado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, cuídela. No sea carga para la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que realmente son viudas. Muy bien. Esta carta, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, es una carta netamente para pastores. Pero fíjese que es una carta que está dirigida, aunque está dirigida a un pastor, toda la iglesia la puede leer. Yo creo que aquí todos hemos leído la primera carta a Timoteo, la segunda, Tito, que son cartas netamente pastorales. Así están clasificadas dentro del pensum de teología bíblica. Estas son cartas que enseñan cómo se administra una iglesia. Fíjese cómo la Biblia enseña qué es lo que hay que hacer cuando una persona está al frente de la obra de Dios. No es algo así como, bueno, vamos a ver qué se nos ocurre. No, hay un patrón perfecto que Dios dejó establecido en su palabra de cómo establecer, administrar, guiar una iglesia. Entonces, ¿no les parece que todas las iglesias deberían tener más o menos el mismo perfil, el mismo patrón? Pero vemos que no es así.
¿Por qué pienso así? ¿Por qué creo? Porque todas las iglesias deben estar basándose en el patrón que dejó el apóstol Pablo aquí, en las cartas pastorales. La carta a Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón, que también es una carta pastoral, pero es una carta personal. Sí podemos aprender. La iglesia se administra de acuerdo a como Dios lo ha dejado escrito en su palabra. ¿Qué hacemos entonces con lo que vemos en algunas iglesias que está por fuera de lo que enseña la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer? Desecharlo. Algunas cosas no son tan trascendentales. Hay cosas que son, pues, superficiales. Por dar un ejemplo, hay iglesias donde la gente, nosotros por un tiempo lo practicamos, la gente se levanta de su silla para llevar sus ofrendas y sus diezmos al alfolí. En otras iglesias, el tesorero o uno de los mentores va de puesto en puesto para recaudar lo que cada uno le trajo al Señor en la iglesia. Esas son cosas que son variables, cada uno hace como quiere. Hay otras cuestiones que también son superficiales y no son tan de importancia como las que sí están descritas aquí en las cartas pastorales. Entre las cosas que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo, su hijo en la fe, hay un tema del que poco se habla. ¿Qué hacer en la iglesia con aquellas personas que son viudos, viudas, ancianos, están solos y no tienen quien les cuide, pero son miembros de la iglesia? Eso está especificado aquí, lo acabamos de leer. Pareciera, hay gente que dice, pero la iglesia debe ser quien auspicie, quien alimente a las personas necesitadas. Bueno, hay cosas que tenemos que aclarar. En primer lugar, a la iglesia no la sustenta el gobierno. Sabíamos eso, ¿verdad? A la iglesia la sustenta el Señor a través de ella misma. O sea, aquí tenemos la auxiliar de tesorería, porque la tesorera es nuestra hermana Diana Núñez, pero aquí está la pastora Teresa. Pastora, ¿por ahí llegó algún chequecito del Ministerio de Hacienda? O tal vez de una fundación extranjera, tal vez, no sé, 100 milloncitos de dólares, algo así. ¿Nada? Ok, bueno, todavía no ha llegado, me gusta eso, gloria a Dios, todavía no ha llegado, muy bien. Quiere decir entonces que nosotros nos sustentamos literalmente con lo que Dios aporta de cada uno de nosotros, más nada. Por eso es que hay pastores, por eso es que hay un lugar, por eso se pueden pagar los servicios. Imagínense que a la iglesia le cortaron los servicios. Dios mío, tenemos equipo de sonido, tenemos muchas cositas que se van alimentando en la medida en que en la iglesia se va nutriendo económicamente. Entonces, esta iglesia que menciona aquí el apóstol Pablo, seguramente tenía varias viudas que no tenían quien las sustentara, quien las ayudara. Y esta situación de alguna forma llegó a los oídos del apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, bueno Timoteo, vamos a ver qué hacemos. Mira, te voy a dejar aquí escrito a qué viudas o a qué ancianas, y yo voy a meter aquí también ancianos, puedes tú ayudar del tesoro de la iglesia. ¿Por qué? Porque como ya le expliqué, de pronto usted ha visto iglesias muy grandes que manejan millones, pero aquí pasamos todos los meses dejando un poquito de pellejo del otro lado, ¿cierto? A veces no se cubre todo, pero Dios es fiel, mi hermano. Y nunca nos ha dejado en vergüenza, y creo que esto va a ir de mejor a más y a más. Porque así es como el Señor bendice. Pero aquí estamos. Entonces el apóstol le dice a Timoteo, bueno Timoteo, no podemos alimentar a todo el mundo.
Mire, hubo un tiempo en que cuando comenzamos acá en el parque, todas las personas con necesidad llegaban a la iglesia. No, que acá me mandaron, que tal, que pito, que mire, vea que yo tengo necesidad, que necesito una medicina. Y al principio, aquí está nuestra hermana Sara Torres, puede testificar a cuánta gente le dimos, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de que le habíamos incluso dado a algunos sinvergüenzas, ¿cierto? Ellos venían con lágrimas y todo, y hasta nos dimos cuenta, no podemos hacer eso. No había salario para el pastor, a veces no había para el transporte del pastor, su servidora. Pero sí teníamos que, entre todas, allí poníamos, hacíamos, y después nos dábamos cuenta de que era puro show. Así que también nos dimos cuenta de que cuando llegaba una persona con necesidad al barrio, mira, allá está una iglesia, ves allá te ayudan. Y llegaban esas personas con la esperanza de que la iglesia evangélica les diera un mercado, algo. Siempre va a pasar eso. Y más en un tiempo donde hay iglesias que están mostrando, o por lo menos eso es lo que parece, como que tienen bastantes recursos. ¿Sí? Pero ese no es el caso de la mayoría de las iglesias. A ver, es bueno que aclaremos esto. Del 100% de las iglesias en Colombia, las que tienen muchos recursos, que tienen buenos ingresos, son muy pocas, pero son las que más se ven. Lo voy a repetir así. De 100 iglesias que hay en una ciudad, una o dos tienen recursos extra, pero son las que más se notan. Las otras 98 iglesias están tratando de pasar el mes. Hay pastores con zapatos rotos, pastores que no comen 3 comidas, pastores que necesitan trabajar de alguna forma en lo secular para poder atender la obra del Señor. Ese es el común denominador. Pero ¿qué es lo que la gente más ve? Las iglesias con templos enormes, la iglesia de la prosperidad. Entonces dicen, las iglesias evangélicas. No, mi hermano, así no es. Nosotros conocemos pastores que están pasando necesidad, que están viendo a ver cómo hacen para pagar el arriendo, etcétera, etcétera. Pastores que incluso no viven del ministerio. Ellos viven de su pensión, o de un negocio, o de etcétera, pero no viven del ministerio, porque si vivieran del ministerio, descansó en la paz del Señor, y era tan bueno. Entonces, para evitar eso, ellos pues han buscado otra alternativa económica. Todo esto para explicarles por qué el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no podemos ayudar a todo el mundo, Timoteo. Necesitamos ayudar a cierto grupo de personas con estas características. Eso es lo que está explicando aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, hemos llegado a un límite en la iglesia. Hablo en términos generales. Dice el Señor Jesucristo que en este tiempo final, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no de pocos, de muchos se enfriará. No se está refiriendo a los que no son de Cristo, se está refiriendo a los que son de Cristo. Tantas personas que en su buena fe han sido estafadas. Así que vamos a mirar estos mandamientos que le dejó el apóstol Pablo aquí a Timoteo. El primer mandamiento que podemos destacar aquí es que el cuidado de los ancianos es propiamente de su familia.
¿Quiénes son los responsables de cuidar a un anciano? Y hablo de anciano físico. No estoy hablando de anciano espiritual, anciano físico. Porque hay dos tipos de ancianos. Está el anciano que es un mentor espiritual y no por eso es un anciano físicamente. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro hermano Gilmar, él es un anciano, pero no tiene nada de anciano, es joven. ¿Quién más? Tenemos a la hermana Sara Torres, la pastora Teresa, de pronto estamos allí contemporáneas, ¿verdad? Pero creo que no parecemos ancianas todavía, físicamente. Así que somos ancianos espiritualmente, pero no físicamente. Hay otros ancianos que son físicamente aquí en la iglesia. Ustedes los conocen, los han visto los domingos. La responsabilidad de los ancianos es de cada familia. No es de la iglesia, y voy a decir esto, del gobierno. Siempre hay que recordar algo, el Señor viene, mis hermanos, y cuando el Señor venga se va a entregar cuentas de todo. De todo vamos a entregar cuentas delante del Señor. El Señor es tan claro en esto que Él dice incluso que hasta de un vaso de agua se va a recibir recompensa, o de una palabra ociosa se va a dar cuenta. No hay nada que vaya a escaparse de la presencia de Dios, del escrutinio de Dios, el día que el Señor haga juicio. ¿Por qué es la familia la que debe cuidar a los ancianos? ¿Por qué los ancianos deben tener quien los cuide? Ahora, quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos aspiran aquí a llegar a la ancianidad? Yo aspiro a llegar a la ancianidad. Si Cristo no viene antes, sí, Señor. Me gustaría llegar a la ancianidad. Pero ser ese anciano de bendición para la iglesia, ser ese anciano de bendición para la familia, ese anciano que todos dicen, preguntémosle a fulano porque él sabe mucho, ella sabe mucho. No que sea un anciano que todos digan, huyan, escapen. Bien, en primer lugar, la familia es la responsable de los ancianos que tienen. Generalmente el papá, la mamá, tal vez la abuelita, el abuelito, son responsabilidad de la familia. Eso lo dice el apóstol Pablo aquí. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 4. Pero si alguna viuda, y quiero ingresar aquí a todos los ancianitos, hombre o mujer, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, está hablando de personas mayores. Bien, Primera Timoteo 5, 4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero, mire esto, aprendan. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que hay que aprender? Si ha escuchado esta frase, se va a identificar con lo que estamos diciendo. Mucha gente no piensan que los padres van a llegar a un punto en el que van a necesitar ayuda hasta para ir al baño. Y ninguno se pinta en eso. Ninguno. Y si usted me dice, no, yo estoy preparándome aquí, vea, porque yo voy a llevarlo al baño, lo voy a bañar, No. Nadie está preparado para eso. Nadie. Ahora, hemos visto en las familias cómo se tiran la caja unos a otros. ¡Ey! ¡Te toca! No, yo te dije que no puedo. No, pero es que yo tampoco puedo. Entonces,
¿sí? Y generalmente una o dos personas llevan la carga de aquella persona que en un tiempo hasta se quitó el pan de la boca por dárselo a los hijos. Es irónico que esto pase, pero esto sucede. Entonces, dice el apóstol Pablo, aprendan. ¿Y sabe qué? Debería hablarse más de esto aún en las escuelas. Cuando tú tengas que cuidar a tu papá, cuando tengas que cuidar a tu abuelo, a tu abuelita, lo que tienes que hacer. Cómo darle la comida, si tienes que darle la comida, cómo cuidarlo. Ahora, los que son completamente dependientes, pero los que todavía no, que hay que sobrellevarlos, que no puede, ya no tiene dientes, entonces hay que molerles la carne. Esas cosas hay que aprenderlas. Y les voy a decir algo muy serio. Creo que aquí todos nos valemos por nosotros mismos. Aún mi esposo es invidente, pero él se hace sus cosas él solo. Gloria a Dios. Pero tú no sabes de aquí a 20, 30 años cómo vas a estar. Si todavía estás aquí. Yo veo aquí gente joven, vigorosa, hermosos, piel tersa, pero el tiempo pasa. Y una de las consecuencias del pecado es envejecer. Por eso es tan bueno la promesa del Señor cuando Él dice que no habrá muerte, no habrá vejez, no habrá enfermedad. Eso se va a acabar. Esa es nuestra esperanza, hermano. Pero mientras eso llega, hoy me di cuenta que tengo una arruguita que ayer no la tenía. ¿Sí? Y de pronto aquellos que se dieron cuenta que tenían una cana, a mí me dicen que tengo canas. Yo nunca me las he visto. Así que yo no tengo canas. Mi esposo tiene un enorme lunar aquí. Él dice que es un lunar, que esas no son canas, eso es un lunar. Pero ¿sabe qué? Hemos rechazado las canas y resulta que las canas son la señal de sabiduría. Dios no tiene el cabello negro. Y no es que el cabello negro sea malo, sino que no es que Él sea viejo, no. Es que es muy sabio. Él es todo sabio. Entonces, pues, no nos gustan las canas, pero en realidad son señal de sabiduría. La cuestión es que en muchos casos esas canas no son señal de sabiduría, sino de obstinación, de necedad, de llevar la contraria, de estrés. Así es. Entonces hay que aprender. De alguna forma, los ancianos vuelven a ser bebés. Vuelven a ser como esos niños dependientes, como esos niños que, mira, pero haga caso. Y resulta que le está diciendo no a un niño, al anciano, a la anciana. Estaba viendo un video y nos reímos muy bueno porque estaban hablando acerca de cómo los ancianos se vuelan la pared de un lugar de reposo donde los llevaron allí porque tienen una enfermedad. Oiga, ¿cómo trepan? Se vuelan y salen corriendo como si nada. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿estás dispuesto a aprender a cuidar los ancianos de tu casa? Acá hay sillitas. Zuley. Ahí voy. ¿Estamos dispuestos a aprender? A mí ya me tocó. Ya después de el momento, yo decía, lo logré. Para mí era una victoria, porque yo nunca había hecho algo así, llevar a mi anciana al baño y atenderla en todo. En el momento no fue tan agradable, eso es cierto. Si yo digo que fue agradable, pero la satisfacción que hubo después fue muy grande. Y la gratitud de mi madre
y la forma como ella también estaba un poco incómoda, pero pudimos. Qué bueno. Lo otro que tenemos que aprender es que tenemos que recompensar a nuestros padres. No escucho. Escuche. Dice aquí: aprendan primero a ser piadosos. Los impíos no cuidan a los ancianos. ¿Sabe qué hacen algunos? Los dejan en la casa geriátrica y se van. O sea, los dejan en la puerta y se van, se pierden. Los llevan al hospital enfermos y se van. ¿Vio? Mire, o sea, vamos a deshacernos de esta carga, de este peso, ese peso que le dio la vida. Entonces, cuidar a los ancianos es un acto de piedad, de la fe. No puede haber una persona que diga que cree en Jesús y no cuide a los ancianos. No es compatible lo uno con lo otro. Si es de Cristo, puede cuidar a un anciano y lo va a hacer con amor. Había un hermano en el grupo de pastores que hace un tiempo presidía a mi esposo, y él decía: yo quiero atender a los ancianos. Y todos le decían: pero ¿por qué no te vas con hombres de negocio? Decían unos, mujeres emprendedoras, cosas así. No, yo quiero los ancianos. Bueno, entonces atiende a los ancianos. Y él se iba a estos lugares donde están los ancianos en reposo, allí son atendidos. Hasta que alguien le preguntó: pero ¿por qué quieres atender a ancianos? ¿Por qué quieres llevarles el evangelio a los ancianos? Si a ellos los atienden y les dan palabra. Porque es que cuando los ancianos reciben a Cristo, si se mueren enseguida se van para el cielo. ¿Entendimos? O sea, es la forma de meter almas en el cielo rapidito. Cuando son sensibles. Cuando son sensibles. Lo que estaba por decirles, la recompensa. La recompensa. De este tema, acerca de la recompensa, hay mucho que mencionar. Nosotros no recompensamos a nuestros padres porque hayan sido excelentes padres, sino porque es un mandamiento de parte del Señor. Cuando el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, no hay condición allí para servirle a los padres. No hay condición. Si tu papá se portó bien contigo, hónralo. Y esto me ha tocado decírselo a gente que habla de su padre o de su madre mal. Padres que abandonaron, padres que maldecían, padres violentos. ¿Cuál es el mensaje para ser claros en esto? Un padre violento tiene que darle cuentas a Dios de su conducta. Si un hijo tiene que alejarse de un padre o de una madre violenta y lo puede hacer, aléjese, ok. Pero nunca le falta el respeto. ¿Fui clara? ¿Entendimos? ¿Por qué? Porque hay una promesa en la honra a los padres. Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Incluso en otro pasaje de Deuteronomio dice: para que tus días se alarguen. Y yo sé que hay muchas quejas acerca de los padres, acerca de las madres. Unos abandonaron, otros eran violentos, otros demostraban su amor de una forma que parecía odio. Pero en realidad
hay que honrarlos. Porque si de esa honra depende mi bienestar, entonces ¿qué es mejor? Honrar. Ahora, si honrarlos me trae a mí bendición de parte de Dios, bendición y largura de días, ¿qué es lo contrario si yo deshonro a mis padres? Exacto. Voy a recibir maldiciones y mis días van a ser acortados. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo debo recompensar a mis padres. En la medida de mis posibilidades, debo recompensarlos. ¿Por qué? Porque ellos me dieron la vida. Si tú no vives con tu papá biológico o con tu mamá biológico, sino que tú has sido adoptado, si ese llegase a ser el caso, tienes que honrar a tu papá adoptivo y a tu mamá adoptiva. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo, verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es importante ser buenos cuando somos jóvenes, para que cuando seamos ancianos, no solamente no seamos esa carga difícil de llevar, sino que seamos una bendición para la familia, para la iglesia, para la sociedad. En segundo lugar, los ancianos fieles están descritos aquí en la palabra de Dios. Son los que perseveran en la fe. La iglesia debe ayudar a los ancianos que están solos, pero que son fieles al Señor. Aquí viene algo, verso 5, capítulo 5, primera de Timoteo. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ¿en quién espera? ¿En el cheque del gobierno? ¿En la canasta de la iglesia? Espera en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Es como tan claro lo que dice el pasaje que no hay que leerlo ni en griego ni en otro idioma. Es muy claro. Hay dos ejemplos en la Biblia de personas ancianas que vivieron para Dios y Dios los sustentó hasta el último día. El primero, Simón. El segundo, Ana. Vamos a mirarlo. Lucas capítulo 2. Vamos a leer el verso 25. Este hombre era un anciano. Ana era una anciana, pero Ana era mayor que Simón. Y el texto indica que Ana era una mujer de edad avanzada. Pero mire estos dos ancianos. ¿Dónde vivían prácticamente? En el templo. ¿Cuál era su trabajo? Oraciones, rogativas, delante del Señor. Dice Lucas 2:25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, mire, justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Justo, piadoso y el Espíritu Santo estaba sobre él. Cuando este hombre llega, el versículo siguiente, el versículo 26, dice que el Espíritu Santo le había revelado que él lograría ver la salvación de Israel antes de morir. Así que Simeón estaba atento a todos los niños que llegaban. Cuando por fin llegó Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo lo llevó al templo y él se dio cuenta, este es. ¿Ustedes creen que a Simeón le faltó algo durante sus últimos años de vida? No creo que le haya faltado nada. Dios le proveyó todo lo que necesitó. Ahora miremos el caso de Ana. Ahí mismo Lucas capítulo 2, verso 36. Mire cómo dice.
estaba también allí. No creo que sea casualidad que hay dos ancianos esperando al Señor en el templo, precisamente para decir más adelante a qué ancianos debe la iglesia ayudar, si no tienen quien los ayude, quien los sustente, quien los cuide. Profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Observe el detalle. Pues había vivido con su marido, ¿cuántos años? 7 años, verso 36. Y era viuda, 37, y era viuda hacía 84 años. O sea, entre casada y viuda, ¿cuántos años tenía? 91 años. ¿A qué edad se casó? Vamos a ser generosos y vamos a imaginarnos que se casó a los 20 años. Entonces Ana tenía unos 111 años. Durante todo ese tiempo esperando al Mesías, ¿qué hacía Ana? Viendo novela, llevando el chisme de aquí para allá, mirando a ver cómo deshacía el matrimonio de los hijos, mirando a ver cómo le sacaba plata a los hijos. No, sirviendo al Señor. Ese detalle es importante, de noche y de día. De noche y de día. ¿A cuánto les gustaría envejecer así? ¿A cuánto les gustaría envejecer así? Amén. Diga amén por fe. Porque eso es un tesoro. Esto es algo que vale la pena resaltarlo. ¿Cuántas personas tú conoces así? Que puedas mencionar. Muy pocas, muy pocas. Y sí los hay. Nosotros dictábamos clases en Villanueva, Bolívar. Y allá todos los sábados teníamos que llegar. Llegábamos a Cartagena y de Cartagena íbamos a Villanueva. En Villanueva habían unos 20 estudiantes de la iglesia Emanuel. Y allí había un anciano. Él, todos los sábados, durante la clase que se daba en ese templo grande, ahí nos poníamos en una parte del templo, y él llegaba y se arrodillaba ahí. Y yo decía, de pronto está dormido, orando. Cuando cumplió los 100 años, porque él se convirtió desde muy joven, se casó, tuvo sus hijos en la fe. Y la iglesia llegó y él ya era cristiano, es lo que tengo entendido. Cuando él cumple 100 años, le celebraron su cumpleaños y él vea lúcido completamente. Cuando ya él parte a la presencia del Señor, sí, habría cierto dolor, me di cuenta de que dolió, pero al mismo tiempo dijeron, una vida bien vivida. Nosotros estábamos en la clase y él llegaba y se arrodillaba, un anciano de casi 100 años, un anciano arrodillado, clamando. Creo que fue un regalo del cual estoy muy agradecida, que Dios me haya permitido ver eso, porque eso es escaso. 107 años. Así es. Porque Dios es bueno, mi hermano, y para siempre es su misericordia. Y Él escucha, Él atiende el ruego de aquellos que se acercan a Él. Dios es fiel a su palabra. Lo que Él dice en su palabra, Él lo cumple. Pero tú tienes que ser fiel a Él. Tienes que creerle. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que Él existe.
no lo probamos, no, nos acercamos porque sabemos que Él está ahí. Ana y Simeón. Por eso es que ahora Pablo le dice a Timoteo, en palabras acá, mira Timoteo, tiene que ser como Ana, tiene que ser como Simeón, para que los puedas ayudar. Observe, dice el apóstol Pablo. Vamos a mirar aquí en los versículos donde él le da a Timoteo la lista. Verso 9 y 10. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 9 y 10. Estas son las personas ancianas que no tienen quien las sustente, que tú las vas a ayudar. No menor de 60 años. Hoy se considera que una persona de 63 años ya es tercera edad. Pero bueno, Pablo fue amable, fue generoso, 60 años. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Esposa de un solo marido. ¿Por qué el apóstol aclara esta situación? Porque en ese tiempo tenían más de una familia, hombres o mujeres, más de una familia. Tenían quien las sustentara y aún así estaban en abandono. Pero el apóstol dice, marido de una sola mujer o esposa de un solo marido. Testimonio de buenas obras. Ahí lo dice el verso 10. Testimonio de buenas obras. O sea, la gente debe decir, no, fulanita es una persona confiable. No, si esa es una mujer ejemplar, es un varón de Dios. Construir un testimonio como este no se hace en 2, 3 días. Esto es una vida. Testimonio de buenas obras. Tiene hijos espirituales. Cuando dice aquí que críe hijos, que haya criado hijos, no solamente se está refiriendo al hecho de que tuvo hijos. Ana, por lo menos no se menciona que Ana tuvo hijos. Y dice el apóstol Pablo también aquí, entre las cosas que dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Y ya sabemos que engendrando significa enseñándoles la palabra de Dios, sembrando la semilla de la palabra de Dios en ellos. No quería decir que tenía que, literalmente, físicamente, dar a luz, parir, para entonces ser salva. Que atiende y que hospeda a los ministros de Dios. Ayuda a los afligidos. Es un ejemplo. Esas son las personas a las que la iglesia debe ayudar. Si a la iglesia llega un caso, yo sé que esto es difícil de decirlo. Llega un caso. Esta mujer ha vivido toda su vida en el mundo. Ya en lo último de su vida decidió llegar a la iglesia. Y llega a la iglesia porque necesita ayuda. Pero no solamente necesita ayuda espiritual, necesita ayuda material. Esa es una situación difícil para la iglesia. Comenzando Catedral Bíblica aquí en el parque, nos pasó algo. Yo sé que mi hermana Sara se va a acordar. Llegó una señora que ella decía, era una señora ya de unos 70 años más o menos, muy alegre ella, muy jocosa. Ella decía que tenía a su novio en el Huila, creo que era en el Huila, en Pereira. Y ella asistía a la iglesia. En una de esas, él le dijo a mi esposo, que llegó ese día a la iglesia, él llegó con nuestros 3 hijos, son 4, pero en ese entonces él llegó con los 3, y ella le dijo, pastor, yo les voy a hacer almuerzo, les voy a brindar almuerzo, no se preocupe.
Ese día yo no llegué a la iglesia porque estaba con una virosis, así que él llegó con los muchachos. Y me dice él, acá hay una hermana que nos va a brindar almuerzo. Y empieza la hermana a buscar la gallina. Ella hablaba de que se iba porque tenía su novio allá. Yo decía, una mujer mayor ya de 70 años, pero bueno. Tenía temas un poco, ¿te acuerdas de ella, Sara? O sea, cuando hay un momento en el que ella como que se dio cuenta que no podía, entonces le pidió para la gallina. Cuando yo me di cuenta, pero ella va a pelar la gallina, va a hacer todo el trabajo ahora, ya son más de las 12, ese almuerzo va a estar como a las 4 de la tarde, pensaba yo. Y mi esposo esperó, y esperó, y esperó, hasta que ella, por último, no recuerdo con qué fue que salió ya, no hubo nada, ¿verdad? Salió, no regresó más. Pero esa mujer era visitada por un hombre en su casa, era visitada, se encerraban. ¿Quién iba a pensar que una anciana, yo sí veía que ella usaba unas licritas muy pegadas, siendo ya una anciana? Y un comportamiento, un maquillaje notorio, uñas, o sea, no es como muy acorde lo uno con lo otro, no sé si me estoy explicando, no estoy en contra del arreglo, sino que era como muy exagerado, había la intención como, véanme, a fin de cuentas ella se fue, oramos por ella, la despedimos y supuestamente se encontró con su novio allá. Esa señora era tremenda. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Hay viudas, y voy a generalizar aquí, hay ancianos, hombres y mujeres, que son tremendos, inquietos. Quiero usar palabras elegantes para no decir que son unos bandidos, porque no hay otra palabra que los describa mejor. Gracias, son traviesos. Dice aquí, no admitas viudas más jóvenes, porque, aquí viene, estando bajo juicio por no admitas viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las apartan, haga exégesis de pasiones, las apartan de Cristo, quieren casarse. Estando bajo juicio, oiga, juicio. ¿Por qué? Por haber abandonado su primer compromiso. ¿Cuál es el primer compromiso? El matrimonio con Cristo. Ellas son ahora de Cristo, se supone que son de Cristo. Pero no, cambiaron la fe en Jesucristo por una nueva aventura. Eso puede pasar. Ahora, aclaro, hay personas que quieren volverse a casar después de una soledad, de una viudez. Si pueden hacerlo, si están en la capacidad, por compañía, por no estar solos, etcétera, ok, lo pueden hacer. Pero no bajo engaño. El engaño es lo que está condenándose aquí. Querer hacerse pasar como un anciano, una anciana necesitado, pero anda buscando a ver en qué cama se mete. Eso es lo que se condena. Y entre las cosas que dice el apóstol Pablo aquí, dice, se vuelven ociosas. Porque es que estas personas ya no trabajan para ganarse su pan diario. Aunque hemos visto casos de ancianas, yo vi una ancianita, cabecita blanca, ya bastante arrugadita, vendiendo dulces en la parada de un semáforo aquí en Barranquilla. Eso fue tan notorio, después vi la noticia que salió, porque alguien comenzó a hacer la gestión porque hay una anciana, una abuelita le decían, vendiendo dulces en el semáforo. Caminaba lento, con sus manitos así ya torcidas,
ofreciendo los dulces de carro en carro. ¡Qué pesar! ¡Qué dolor! Pero ya un anciano, ya a estas alturas, ya no debe trabajar. Ya tiene quien le pague su medicina, tiene quien lo lleve, quien lo traiga. Ya es lo normal. No debe ser carga para los extraños. Dice, se vuelven ociosas y van de casa en casa. ¿Las han visto? Sí, sí las han visto. Yo las he visto, claro que sí. Y el cuento de una casa lo cuentan en la otra casa y viceversa. No solo aprenden a ser ociosas, sino también chismosas y entremetidas. Entonces van a ponerle la vida en orden a otras personas. ¿Y ellas por qué están solas o solos? Porque no pudieron poner su vida en orden. Pero pretenden ponerle la vida en orden a otras personas. Y en eso van de casa en casa. Ven acá, te voy a hacer una consejería. Cuéntame. Ajá, ¿y cómo están las cosas? Es buscando. Dice también el apóstol Pablo, hablando cosas que no convienen. Por eso quiero que las más jóvenes, dice el apóstol, se casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de reproche. Si una persona mayor va a contraer nupcias, conoció a alguien, son contemporáneos, nada de un hombre de 70 con una joven de 25, eso es del mundo, hermano, eso no es de Dios. Si eso se llega a dar, las cosas tienen que hacerse bien. Él es viudo, ella es viuda, o los dos son solteros, nunca se casaron. Se conocieron en la iglesia, o él en un retiro, ellas se encontraron. Quieren menos de 60. Y hemos visto casos de mayores. Yo conozco ahora mismo un caso de alguien que es mayor de 60 años y se casó. ¿Por qué normalmente lo hacen? Para no envejecer solitos o solitas. Ya eso más bien, como dice José Ordóñez, es calefacción, para evitar estar solos, ¿verdad? Morir solos, tener alguien con quien hablar, así sea de política, alguna cosa, porque generalmente cuando hay un anciano o una anciana, queda aislada y se queda como en esa soledad, porque la tienen allí como porque, como una planta ornamental, pero no porque hay algo en común con esa persona. Sobre todo si en la casa todos son jóvenes y no tienen algo no aprecian las canas que tienen ahí en la casa. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Si usted, por ejemplo, se llega a dar cuenta alguna vez, de pronto ya lo vio, pero la idea es que no vuelva a suceder si lo ha visto en otro lugar. Esos encuentros a oscuras, y comienza el rum rum dentro de la iglesia. ¿Viste cómo fulano de tal, el señor, el hermano o la hermana? Eso es vergonzoso, no está bien. La idea es hacer las cosas bien. ¿Quieren rehacer su vida? Háganlo, pero a la luz de la palabra de Dios. Amén. Entonces, en la Biblia tenemos ese mandato. Qué bueno que tengamos ancianos sabios, ancianos que cuando tú tengas un problema digas, hay un anciano o una anciana con la que necesito hablar. Que tú sepas esa sabiduría, no hablo de conocimiento, sabiduría por la experiencia que le ha dado la vida. Conoce a Dios, tiene temor de Dios y ha aprendido, tiene años en el Evangelio. Esa persona es valiosa. Te va a dar un consejo sabio. Y debería ser de los ancianos en la iglesia. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Es por eso que usted ve, concluimos con esto, que en las iglesias, normalmente el grupo de oración, ¿quién lo conforma?
ancianos, las personas mayores. Debería ser toda la iglesia, pero generalmente son los ancianos. O son pensionados, o dependen de un hijo, de una hija, o de un alquiler de una casa, de un negocio que ya lo que les está dando es la renta, porque ya son personas mayores, están dedicadas. ¿A qué están dedicadas? A la oración y a la súplica. Eso no quiere decir que no se vayan en paseo, no sé, de vez en cuando con la familia, etcétera. Pero ese es el principal objetivo de un anciano. Eso es. Ya dio su vida, ya trabajó, ya crió, ya. Ahora dedíquese a lo que todo el mundo debería dedicarse. Buscar de Dios. Qué triste. Un anciano, una anciana, que además de ser una carga, porque eso pasa, es un problema. Nadie lo quiere cuidar, nadie la quiere cuidar, porque es que es un problema. Qué triste terminar la vida de esa manera. Pienso en Moisés, 120 años. Aarón, Jacob, Abraham, Sara, Lea, envejecieron. Hay uno de ellos que dice, en buena vejez, refiriéndose a la vejez de Abraham, lleno de días, buena vejez. Si quieres ser un buen anciano, tener una buena vejez, hoy tienes que afirmar tu compromiso con el Señor. El Señor te va a usar y te va a sustentar. No te va a faltar nada. Y si tienes ancianos en tu casa, mira cómo los tienes. ¿Dónde duermen? Ya los ancianitos deben dormir en una cama ortopédica. Ellos no pueden acostarse en cualquier lugar. ¿Qué ropita están usando? ¿Ellos mastican bien? ¿Tienen dientes? Tienes que fijarte en todos esos detalles. Los alimentos, que no les hagan daño, no les des pizza, no les des frijoles. ¿En serio? Ten cuidado, porque así como tú trates a tus ancianos, te van a tratar a ti. Es la ley de la vida. Está pendiente de ellos. Si los ves tristes, si los ves solos, hazles compañía. Sácalos a pasear. Habla con ellos, así sea un rato. Ponles música, alabanza, atiéndelos. Si tienes la facilidad para que una persona, además de todo, una enfermera tal vez, haga aquellas cosas que son difíciles, como bañarlos y esas cosas, bueno, puedes hacerlo, pero eso no reemplaza la compañía. La familia, ¿me estoy explicando? El amor de familia, el amor del sobrino, el amor del hijo, del nieto, el calor humano. Eso es, mis hermanos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.